Estaba solo en casa, como cualquier otra noche. La lluvia golpeaba suavemente la ventana y el viento silbaba afuera, creando una melodía sombría que siempre me había parecido reconfortante. Me había preparado una taza de té y estaba a punto de sentarme a leer cuando sonó el timbre. Me extrañó. Eran más de las 11, demasiado tarde para visitas inesperadas. Por un momento pensé en ignorarlo, pero la insistencia del timbre, un segundo toque, más largo y deliberado que el primero, me hizo levantarme con un suspiro. ¿Quién podría ser a estas horas y con este tiempo? Al mirar por la mirilla, no vi a nadie. Solo la luz mortecina del porche iluminando las gotas de lluvia que caían. Fruncí el ceño. Quizás eran niños haciendo una broma. Me encogí de hombros y volví a mi sillón, pero una sensación de inquietud empezó a crecer en mi pecho. Justo cuando me sentaba, el timbre sonó de nuevo, esta vez con una urgencia que me heló la sangre. Volví a la puerta, el corazón latiéndome un poco más rápido. Miré otra vez por la mirilla. Nada. Solo la noche vacía y la lluvia incesante. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo el sonido del viento. Empecé a sentir un miedo irracional. ¿Estaba mi mente jugándome una mala pasada? Decidí que lo mejor era ignorarlo y volver a lo mío. Subí el volumen de la música para ahogar cualquier otro sonido, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Era como si una presencia invisible estuviera justo al otro lado de la puerta, esperando. Entonces, el sonido cambió. Ya no era el timbre, eran golpes, 3 golpes secos, firmes en la madera de la puerta. Toc, toc, toc. El sonido retumbó en el silencio de la casa. Cada golpe como un martillazo en mi propio corazón. Esta vez, el miedo se convirtió en pánico. No era una broma. El ritmo de los golpes era demasiado solemne, demasiado medido. Era como si quienquiera que estuviese afuera supiera que yo estaba dentro, escuchando, aterrorizado. Me quedé paralizado en medio del salón, sin atreverme a moverme, casi sin respirar. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Más fuertes esta vez, más insistentes. Cada fibra de mi ser me gritaba que no abriera, que me escondiera. Pero una extraña curiosidad, una atracción fatal, me empujaba hacia la puerta. ¿Y si era alguien que necesitaba ayuda? Pero no. Mi instinto me decía que no era eso. Esto era otra cosa, algo antiguo y terrible. El frío pareció intensificarse dentro de la casa. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. Me acerqué a la ventana del salón, la que daba al porche lateral, y aparté con cuidado la cortina. Mi corazón se detuvo. Bajo la tenue luz había una figura, alta y delgada, completamente vestida de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. Estaba inmóvil, de pie junto a mi puerta, con una mano levantada, como si se preparara para volver a golpear. No se movía, simplemente estaba allí, esperando. Retrocedí de la ventana, tropezando con una alfombra. El pánico se apoderó de mí por completo. Corrí a la cocina y cogí el cuchillo más grande que encontré, aunque sabía que no serviría de nada. ¿Contra qué? ¿Contra esa cosa? Los golpes volvieron, esta vez más rápidos, más frenéticos, como si la paciencia de la figura se estuviera agotando. Toc, 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 toc. El sonido era ensordecedor, llenaba cada rincón de mi mente. Me acurruqué en un rincón de la cocina, con el cuchillo temblando en mis manos, cerrando los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Pero el sonido no cesaba. Era una tortura. ¿Por qué a mí? ¿Qué había hecho yo? Empecé a escuchar un susurro, un siseo que se colaba por debajo de la puerta. No podía entender las palabras, pero el tono era frío, vacío y prometía un final. Era una invitación a la nada. De repente, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Era un silencio pesado, expectante. Contuve la respiración escuchando. ¿Se había ido? ¿Había sido todo una pesadilla? Pasaron los segundos, que se sintieron como horas. Lentamente, me levanté, todavía aferrado al cuchillo. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una determinación desesperada por saber. Me arrastré de vuelta al pasillo, paso a paso,
como si el suelo pudiera romperse bajo mis pies. La puerta principal parecía un portal a otro mundo. El pomo, de latón, brillaba débilmente. ¿Y si ya no estaba allí? Quizás podría abrir la puerta y encontrar solo la noche lluviosa, y todo esto habría sido producto de mi imaginación sobrecargada. La esperanza, por pequeña que fuera, luchaba contra el terror. Pero entonces, el pomo de la puerta empezó a girar. Lenta, muy lentamente. Lo vi moverse con mis propios ojos, un giro antinatural, porque yo tenía la puerta cerrada con llave y el cerrojo echado. Chirrió metálicamente mientras giraba, un sonido que me desgarró los nervios. La cerradura hizo clic. Luego, el cerrojo se deslizó hacia atrás, solo, movido por una fuerza invisible. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando la noche oscura y lluviosa. Y allí, en el umbral, estaba la figura. La capucha todavía ocultaba su rostro, pero ahora podía sentir una mirada helada fija en mí. No había rostro, solo una oscuridad más profunda que la noche misma. Levantó una mano, no para golpear, sino como un gesto de invitación. Una mano esquelética, de huesos pálidos y largos. El susurro volvió, esta vez claro como el cristal en mi mente, aunque no se emitía ningún sonido. Es la hora. Me quedé congelado. El cuchillo se me cayó de la mano y golpeó el suelo con un estruendo. No podía gritar, no podía moverme. Mi cuerpo ya no me pertenecía. La figura no entró. Simplemente esperó en el umbral, una silueta recortada contra la tormenta. Era la muerte. Había venido a por mí. Y no había golpeado como un ladrón o un asesino. Había golpeado como alguien que tiene una cita, como alguien que sabe que le abrirán la puerta. Sentí una fuerza tirando de mí, no física, sino algo que tiraba de mi alma, de mi esencia. Era una rendición. Ya no había lucha, ya no había miedo. Solo una resignación tranquila y fría. Empecé a caminar hacia la puerta, hacia la figura encapuchada, hacia la oscuridad que me esperaba. Cada paso era como caminar a través de un espeso barro, pero seguía avanzando. Mientras cruzaba el umbral, miré hacia atrás por última vez, a mi casa, a mi vida. Todo parecía tan pequeño, tan lejano. La lluvia caía sobre mí, pero no sentía el frío. Salí a la noche y la puerta se cerró suavemente detrás de mí. La muerte había tocado a mi puerta y yo, finalmente, había respondido. ¿Alguna vez han sentido esa presencia? Esa sombra que se desliza en el rabillo del ojo. Esa corriente de aire helado que no tiene explicación. Yo sí. Y quiero contarles cómo fue que la muerte tocó a mi puerta. No una, sino varias veces. Decidida a llevarme. Todo comenzó una noche de tormenta. De esas que parecen sacadas de una película de terror. Los relámpagos iluminaban mi habitación con destellos fantasmales, y los truenos retumbaban con una furia que sacudía los cimientos de la casa. Yo estaba solo, como casi siempre. La vieja casona que heredé de mis abuelos era mi único refugio, un lugar lleno de recuerdos y, como descubriría pronto, también de secretos oscuros. Estaba intentando leer, pero el estruendo exterior hacía imposible concentrarme. De repente, en medio del caos de la tormenta, escuché algo más. 3 golpes secos, firmes en la puerta principal. Toc, toc, toc. El sonido fue tan claro, tan deliberado, que se abrió paso a través del ruido de la lluvia y el viento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser a estas horas y con este tiempo? Nadie venía a visitarme nunca, y menos en mitad de la noche. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté lentamente, cada crujido del suelo de madera sonando como una advertencia. Me acerqué a la puerta, con el oído pegado a la fría madera. Silencio. Solo el aullido del viento. Quizás fue mi imaginación, una rama golpeando la casa. Estaba a punto de darme la vuelta cuando volvieron a sonar. Toc, toc, toc. Esta vez más fuertes, más insistentes. Ya no había duda. Alguien estaba ahí fuera. Con la mano temblando, giré el pomo de la mirilla. Lo que vi, o más bien lo que no vi, me heló la sangre. El porche estaba vacío.
La luz del único farol que funcionaba en la calle dibujaba formas extrañas con la lluvia, pero no había nadie, ni una persona, ni un animal, nada. Solo la noche vacía y la tormenta. Cerré la mirilla de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Efectos del aislamiento? Traté de convencerme de que era una broma de mal gusto, pero en el fondo sabía que no era así. Algo oscuro había llegado hasta mi puerta. Volví a mi sillón, intentando calmarme, pero el miedo ya se había instalado en mí como un parásito. Los días siguientes fueron una tortura. No volví a escuchar los golpes, pero la sensación de ser observado era constante. Sentía una presencia en la casa, un frío que me seguía de habitación en habitación. Los objetos se movían solos. Un libro que aparecía en el suelo, una puerta que se cerraba de golpe sin corriente de aire. Empecé a dormir con la luz encendida, saltando al menor ruido. Una semana después, la muerte volvió a llamar. Esta vez fue más sutil. Estaba en la cocina preparándome un café. Al darme la vuelta, vi una figura oscura reflejada en la ventana. Era alta, delgada, envuelta en lo que parecían harapos negros. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar los ojos. Grité y me dejé caer, tirando la taza de café al suelo. Cuando volví a mirar, no había nada. Solo mi propio reflejo pálido y aterrorizado. Empecé a investigar la historia de la casa. Descubrí que mis bisabuelos no habían muerto de viejos, como me habían dicho. Habían fallecido en la casa en circunstancias extrañas, ambos en la misma noche, sin causa aparente. Los rumores del pueblo hablaban de un pacto, de una deuda que alguien en mi familia había contraído con algo que no era de este mundo. Una deuda que se pagaba con almas. La cosa se puso peor. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que caminaba por pasillos interminables mientras una voz susurraba mi nombre. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de unas manos heladas apretándome el cuello. Durante el día, las alucinaciones se hicieron más frecuentes. Veía la figura oscura en los espejos, en las sombras de las esquinas, siempre observando, siempre esperando. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro justo al lado de mi oído. Tu tiempo se acaba. La voz era rasposa, antigua, como el roce de hojas secas. Salté de la cama y encendí todas las luces. El miedo se había convertido en un terror puro, paralizante. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, o esa cosa finalmente conseguiría lo que quería. Decidí que no iba a ser una víctima pasiva. Si la muerte venía por mí, la iba a enfrentar. Pasé días investigando en la vieja biblioteca de mi abuelo, buscando cualquier cosa sobre protección, sobre entidades oscuras, sobre cómo romper pactos antiguos. Encontré un diario viejo de mi bisabuela. Las páginas amarillentas y frágiles hablaban de El Cobrador, una entidad que venía a reclamar una vida de cada generación por un favor concedido hacía mucho tiempo. Mi bisabuela había intentado luchar contra él con rituales y símbolos, pero no lo había logrado. Sin embargo, en la última página había una nota casi ilegible, escrita con mano temblorosa. La deuda no se rompe, se transfiere. Solo la voluntad de vivir puede engañarlo, pero el precio es alto. No entendía qué significaba, pero me aferré a esa frase. La noche siguiente decidí ponerle fin. Preparé un círculo de sal en el salón principal, tal como lo describía uno de los libros. Encendí velas y coloqué amuletos que encontré en un viejo baúl. Esperé. La casa estaba en un silencio sepulcral. La tormenta de la primera noche parecía un juego de niños comparado con la tensión que se respiraba. Y entonces los golpes volvieron. Toc, toc, toc. Pero esta vez no estaban en la puerta principal. Estaban en todas partes, en las ventanas, en las paredes, en el techo. El sonido me envolvía, como si la casa entera fuera un tambor gigante y algo estuviera golpeándolo desde fuera, intentando entrar. La temperatura cayó en picado. Podía ver mi aliento en el aire. Las velas parpadearon y se apagaron una a una, sumergiéndome en la oscuridad. Y en el centro del salón, fuera del círculo de sal, la figura oscura comenzó a materializarse. Era más alta, más definida que antes.
El vacío de su rostro parecía absorber toda la luz, toda la esperanza. Se acercó lentamente al borde del círculo, sus harapos negros arrastrándose por el suelo sin hacer ruido. He venido por lo que es mío. Susurró esa voz de ultratumba, resonando directamente en mi mente. Tu linaje tiene una deuda, y ha llegado tu turno de pagar. El pánico amenazó con consumirme, pero recordé las palabras de mi bisabuela. Solo la voluntad de vivir puede engañarlo. Miré a la figura, a su no rostro, y con toda la fuerza que pude reunir, grité: ¡No te pertenezco! ¡Esta vida es mía y no te la llevarás! La entidad pareció detenerse sorprendida. Un viento huracanado se levantó dentro de la habitación, lanzando libros y objetos por los aires. La figura levantó una mano esquelética y señaló hacia mí. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano helada me estuviera estrujando el corazón. Caí de rodillas, luchando por respirar. La oscuridad empezó a invadir mi visión. La muerte estaba ganando. Pero entonces, algo cambió. La voluntad de vivir, ese instinto primario y poderoso, surgió desde lo más profundo de mi ser. Me negué a morir. Me aferré a los recuerdos felices, a los sueños por cumplir, a la simple belleza de estar vivo. ¡No!, grité de nuevo, esta vez desde el suelo. La presión en mi pecho disminuyó un poco. La figura retrocedió un paso, como si mi resistencia fuera una barrera física. El enfrentamiento duró lo que pareció una eternidad. Una batalla de voluntades, mi desesperado deseo de vivir contra su fría e implacable necesidad de cobrar su deuda. No sé cómo, pero sobreviví a esa noche. Al amanecer, la figura se desvaneció con las primeras luces del sol. La casa quedó en silencio. Estaba exhausto, dolorido, pero vivo. Había enfrentado a la muerte y por ahora había ganado. Pero sé que esto no ha terminado. Sé que el cobrador volverá. La deuda no ha sido pagada, solo pospuesta. Ahora vivo cada día sabiendo que la muerte me acecha, esperando un momento de debilidad para volver a tocar a mi puerta. Y la próxima vez, puede que mi voluntad no sea suficiente. Esta casa es mi campo de batalla y mi prisión, y esta es la historia de cómo aprendí a vivir con un pie en la tumba. Si escuchan 3 golpes en una noche de tormenta, no abran la puerta. Podría ser para ustedes. Gracias por escuchar mi historia. Si quieren saber más sobre los secretos de esta casa y mi lucha contra el cobrador, suscríbanse y activen las notificaciones, porque la próxima vez que llame a la puerta, quiero que estén aquí conmigo.